Bueno, seguimos con este último capítulo, ¿no? Que estamos estudiando del cielo y el infierno. Y hoy vamos a ver otro caso más muy, muy interesante, que también nos va a aportar ahí muchas enseñanzas y muchas reflexiones, ¿no? Hablaremos sobre Max, ¿no? Se intitula así este ítem, Max el mendigo. Eh, bueno, este caso, ¿no? Este, este señor, este espíritu, vivió en una aldea de Baviera, más o menos por el año 1850 y murió ya como un anciano, casi centenario, ¿no? Era conocido allí, en esta región, con el nombre de Padre Max. Nadie sabía su origen, ¿no? Porque él no tenía familia y hacía ya casi medio siglo que a causa de sus enfermedades, ¿no? Se puso bastante enfermo y esas enfermedades, ¿no? Le impedían ganarse la vida mediante el trabajo, tenía ahí muchas limitaciones y necesitaba contar con la ayuda de la caridad pública, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero disimulaba, ¿no? Esta, esta debilidad, ¿no? De no poder trabajar, intentando vender, ¿no? Almanaques y baratijas, ¿no? Allí por las fincas y los castillos, ¿no? En la región de donde bebía. Le habían puesto también el apodo, llevaba un apodo de Conde Max y los niños lo llamaban Señor Conde. Y a lo que él sonreía, ¿no? No se enojaba por este apodo. Y nosotros podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué ese apodo? ¿Por qué ese título, ¿no? Y nadie sabría decirlo, era la costumbre, era así como la gente lo trataba. Y podemos imaginar, ¿no? Que a pesar de su ropa, ¿no? Porque era una persona muy pobre, no necesitaba de caridad para poder sobrevivir, de la caridad de las personas también para poder sobrevivir. No tenía casa, se hospedaba también en la caballeriza de uno de los castillos de allí de la región, pero por su fisionomía, por sus modales, ¿no? Por ser, a pesar de todo eso, ¿no? Una persona distinguida, ¿no? En su aspecto, en su forma de tratar, pues a pesar de sus harapos que llevaba, pues transmitía esa sensación, ¿no? De un conde, ¿no? De una persona que tiene ahí una, una clase, ¿no? Superior a esa que está, ¿no? Por sus costumbres, su forma de hablar, de actuar. Bueno, resulta que el señor conde, ¿no? Max, pues falleció y algunos años después de su muerte, se presentó durante el sueño a una de las hijas del propietario del castillo, de uno de los castillos, donde le permitían hospedarse, ¿no? En la caballeriza. Y pues le dijo entonces a esa hija, ¿no? A esta chica, en sueño, le dijo, gracias, gracias por haberos acordado del pobre Max en vuestras plegarias, pues el Señor las ha escuchado. ¿Deseáis saber quién soy yo, alma caritativa que os interesáis por un desventurado mendigo?
voy a satisfaceros, pues eso será para todos una importante enseñanza. Y entonces relata, ¿no? Más o menos lo que Kardec dice, ¿no? Más o menos en los siguientes términos que vamos a conocer aquí su historia. Bueno, él cuenta, ¿no? Que hace más o menos un siglo y medio era un hombre rico, muy poderoso, señor de aquella comarca, de aquella localidad, ¿no? Donde vivía en esta última encarnación. Él relata que era una persona frívola, que era muy orgulloso y envanecido de su nobleza, que tenía una inmensa fortuna de la que solo se servía, ¿no? Para satisfacer sus placeres y con las que apenas alcanzaba para cubrir sus gastos, ¿no? Porque era muy jugador y era también libertino, ¿no? Y pasaba la vida en orgías. Decía, ¿no? Que sus vasallos, ¿no? A quienes él consideraba como criados para su uso personal, eh, al igual, ¿no? Así esa comparación, al igual que los animales de la granja, dice que ellos padecían necesidades, que eran explotados, que eran maltratados para satisfacer su prodigalidad, ¿no? Pero él se hacía sordo, ¿no? A esas quejas, no le importaba esas quejas de sus empleados, ¿no? Dice que según su opinión debían considerarse muy honrados, ¿no? De servir a sus caprichos, ¿no? Pero murió a mediana edad, ¿no? No muy viejo, ¿no? A mediana edad, aniquilado, por supuesto, por esos excesos, ¿no? Pero sin haber, según sus palabras, experimentado ninguna verdadera desgracia. Eh, Dice que por el contrario, ¿no? Todo le parecía sonreír, ¿no? De manera que para los demás él era una persona dichosa, ¿no? En el mundo por todo lo que poseía. Dice que su posición le garantizó funerales suntuosos, imaginaos, ¿no? Con la fortuna que tenía. Y que los amigos del vicio lamentaron, ¿no? La pérdida de un noble fastuoso, ¿no? Eh, pero lamentaron esa pérdida no por la persona, ¿no? Porque él mismo cuenta, ¿no? Que no hubo ninguna persona que derramó ni una sola lágrima en su tumba, ¿no? Sino que para esos amigos, ¿no? Era una persona que también, pues, pagaba todos esos gastos, ¿no? Y entonces por eso lamentaron, ¿no? Esa pérdida. Y dice que claro, que como no hubo ninguna lágrima, ninguna plegaria, ¿no? Eh, Recuerda que fue maldecido por todos aquellos cuya miseria se había intensificado por su culpa. Claro, ¿no? Sus vasallos, ¿no? Sus empleados. Y llega la parte más terrible, ¿no? Dice que qué terrible fue para él la maldición de aquellos que había desgraciado tanto, ¿no? Que no cesó de resonar en sus oídos durante largos años en la erraticidad, ¿no? Eh, que para él esos largos años, ¿no? Había parecido una eternidad. Dice que además, cada vez que se moría una persona, una de sus víctimas, ¿no? Se convertía en una nueva figura amenazadora e irónica que se presentaba delante de él para perseguirle, ¿no? Sin tregua y sin que fuera posible
hallar ningún escondite, ¿no? No, no tenía cómo ocultarse, ¿no? Estaba ahí delante de sus víctimas. Dice, ¿no? Empieza ahí a sentir y cuenta que no tenía o que no veía, ¿no? Ni una sola mirada amiga, que sus antiguos compañeros de libertinaje, tan desdichados, ¿no? Como él, se eludían y parecían eh, ¿no? Decirle con desdén, ahora no puedes pagar nuestros placeres. ¿No? O como, y él dice, ¿no? Cómo me hubiera gustado eh, haber pagado cualquier precio, ¿no? Por un instante de reposo. Él ya empieza ahí a ver qué es lo que tiene más valor, ¿no? Que todo lo que había gastado con su dinero en realidad no tenía valor ninguno y ahora necesitaba paz. ¿No? Dice, necesitaba también, ¿no? Que sentía, ¿no? Como ese espíritu que todavía está muy arraigado a la materia, ¿no? Que, que hubiera pagado una gran cantidad, por ejemplo, por un vaso de agua, ¿no? Para que apagara la sed que le devoraba. Dice, pero claro, ya allí muerto, ¿no? Muerto su cuerpo, él ya en el plano espiritual no poseía nada. Y dice, y el oro que había sembrado a manos llenas en la tierra no me había rendido ni una sola bendición, ni una sola. ¿Comprendes, hija mía? O sea, cuenta lo que pasó como perplejo, ¿no? También del tiempo que perdió, ¿no? En esa penúltima encarnación. Y entonces sigue, ¿no? Finalmente, después de largos años, agobiado por la fatiga, ¿no? Y consumido como un viajero extenuado, que no ve llegar el término de su camino, finalmente exclama, ora, pide a Dios, ¿no? Y dice, Dios mío, ten piedad de mí. ¿Cuándo terminará esta horrible situación? Y entonces, claro, cuando decide eh, eh, solicitar ayuda, escucha finalmente por primera vez, ¿no? Para él, una voz eh, que le dice, ¿no? Cuando tú quieras. Y dice, no, él sigue contestando, ¿qué debo hacer, poderoso Dios? Y entonces la voz le contesta, bueno, perdón, él sigue diciendo, ¿no? Dímelo, pues yo me someto a todo, ya el grado de desesperación, ¿no? Y ahí la voz le contesta, es necesario que te arrepientas, que te humilles ante aquellos a los que tú has humillado, que les pidas que intercedan por ti, porque la plegaria de quien ha sido ofendido y perdona siempre es grata al Señor. Entonces ya empieza ahí la lección para él, ¿no? Primero arrepentirse, pedir perdón a esas almas, ¿no? Y pedir ayuda también, ¿no? Y dice, me humillé. Rogué a mis vasallos, a mis siervos, que estaban frente a mí y cuyos rostros cada vez más benevolentes terminaron por desaparecer. Entonces, dice, comenzó para mí algo así como una nueva vida. Dice que la esperanza le reemplazó a la desesperación y dio gracias a Dios, ¿no? Con todas las fuerzas de su alma. Y ahí dice que a continuación, ¿no? La voz también siguió contestando, ¿no? Príncipe. Y él contesta, ¿no? A esa exclamación, dice, no hay aquí otro príncipe más que Dios Todopoderoso, que humilla a los soberbios. Perdonadme, Señor, porque he pecado. Haced de mí el siervo de mis siervos, si es esa vuestra voluntad. ¿No? Entonces podemos ver ahí, después de tanto tiempo de sufrimiento, su arrepentimiento y,
y su nueva mirada, ¿no? Hacia esa situación y las ganas, ¿no? De poder ya corregir todo lo que había hecho. Bueno, entonces Max sigue contando, ¿no? A esta chica. Algunos años más tarde, pues él nació nuevamente, pero de esta vez en una familia de pobres aldeanos. Dice que sus padres murieron cuando todavía era un niño y que él se quedó solo en el mundo, sin ningún amparo. Dice que se ganó la vida como pudo, ¿no? A veces como artesano, otras veces como peón de una finca, pero siempre honradamente, ¿no? Pues ya creía en Dios, ya tenía ahí su fe firme, ¿no? A pesar también de todas esas dificultades en esta nueva vida. Y dice que a la edad de 40 años, una enfermedad le paralizó todos los miembros y se vio obligado a mendigar durante más de 50 años en las mismas tierras de las que había sido dueño absoluto. Fijaos. Dice, recibía un pedazo de pan en las fincas que antaño me habían pertenecido y donde por una amarga ironía me apodaron señor conde. Dice allí le agradaba encontrar a menudo el refugio que se le brindaba, ¿no? En el establo del castillo que había sido suyo. Este castillo, donde le permitían dormir en la caballeriza, había sido suyo en la última encarnación. Y entonces cuenta, ¿no? Durante el sueño me deleitaba en recorrer ese mismo castillo donde había reinado como un déspota. ¿Cuántas veces en mis sueños volví a verme allí rodeado de mi antigua riqueza? Esas visiones me dejaban al despertar un indefinible sentimiento de amargura y pesar. Sin embargo, jamás una queja salió de mi boca. Y cuando Dios se dignó llamarme, elevé a Él mis alabanzas porque me había infundido el valor de sufrir sin quejarme esa larga y penosa prueba de la cual hoy recibo la recompensa. Y dice a vos, hija mía, os bendigo, pues habéis orado, o habéis rogado por mí. Fijaos, ¿no? En la historia. Y ahí se finaliza, ¿no? Este ejemplo, este ítem con este comentario de Kardec, ¿no? Dice, recomendamos este caso a quienes alegan que los hombres carecerían de freno si no tuviesen delante el espantajo de las penas eternas. Les preguntamos si la perspectiva de un castigo como el del padre Max es menos eficaz para disuadir a quienes han preferido la senda del mal que las interminables torturas a las que nadie da crédito. Vamos a ver ahora, ¿no? Este comentario y vamos a retomarlo más adelante, ¿no? Eh, este caso, ¿no? Se presenta eh, y es muy, muy puntual, ¿no? Muy bueno ese comentario de Kardec porque dice, ¿no? Eh, que es una respuesta. Este caso es un ejemplo eh, para aquellas personas, ¿no? Que, bueno, por un lado que ya no creen en las penas eternas, ¿no? Dice que si las penas eternas ya no puede frenar, ¿no? Esos vicios, ¿no? Esas pasiones, ¿no? De esas personas, esos casos, esos ejemplos, sí que traen una verdadera lección, ¿no? Más eficaz y más creíble, ¿no? Para nosotros. Entonces, vamos a reflexionar un poquito más, ¿no? Acerca de este caso. El caso de Max nos muestra, ¿no? Un castigo, entre comillas, ¿no? Una sanción, un ajuste que no es eterno
¿no? Para él en un primer momento, dado todo su sufrimiento allí en el plano espiritual, le parece como una eternidad, ¿no? Todos estos años, pero a partir del momento que se arrepiente, ya la cosa comienza a cambiar. Y entonces este tiempo, ¿no? de sufrimiento no es eterno, depende del espíritu, depende de nosotros, ¿no? No es arbitrario, ¿no? Porque tiene una razón de ser, ¿no? Está ligada a una ley, tiene una consecuencia, ¿no? De todo lo que él hizo, ¿no? Durante su vida. Es una situación, una sanción, ¿no? No me gusta la palabra castigo, que no es vengativo, no es una venganza, ¿no? Es el resultado de todas sus acciones, ¿no? Y es justo, ¿no? Este tiempo de sufrimiento, ¿no? Es justo, es proporcional a todo lo que él hizo y también le sirve de reparación, ¿no? Porque le ayuda a, a comprender, ¿no? Todo el tiempo que perdió y todo el mal que hizo, ¿no? Eh, durante su última vida. Entonces Max sufre las consecuencias directas de su orgullo y también de su crueldad. Experimenta, ¿no? el dolor moral causado por sus propias acciones, ¿no? Pero luego empieza a reparar pidiendo perdón, ¿no? En un primer momento, am, pidiendo perdón a sus víctimas, ¿no? Aprendiendo a través de la humildad y ya en esta nueva vida a través de la pobreza y el sufrimiento, ¿no? que tuvo que pasar aceptando todo eso sin queja. Y ahí, claro, volviendo, ¿no? a este comentario de Kardec, ¿no? Que habla de las penas eternas y del castigo, ¿no? Desde el punto de vista espírita, nosotros sabemos que Dios no castiga, ¿no? Que el sufrimiento surge como consecuencia natural de nuestro desequilibrio moral, de nuestra ignorancia moral, ¿no? Y tiene este sufrimiento, ¿no? Tiene un sentido pedagógico, es para que nosotros podamos comprender, ¿no? las consecuencias de nuestras acciones. Y este caso, ¿no? del padre Max nos enseña también que nadie, absolutamente nadie escapa a la justicia divina, que hay una ley, ¿no? Y que tampoco nadie queda excluido también de la misericordia de Dios, ¿no? Y del progreso, porque necesitamos nuevas oportunidades de reparar esas faltas y así seguir progresando. Bueno, vamos a ver ahora. eh, Hablar ahora, ¿no? de otro punto, ¿no? Que es la riqueza. Vamos a empezar con este libro, El Espiritismo y su más simple expresión. Y aquí Kardec nos trae algunos puntos, ¿no? El primero dice, nos recuerda, ¿no? Que el ambicioso que triunfa y el rico que se harta de gozos materiales son más dignos de lástima que de envidia, porque es necesario ver el retorno. Dice el espiritismo por los terribles ejemplos que dan aquellos que han vivido y que vuelven para revelarnos su suerte, muestra la verdad de esta sentencia de Cristo. Dice, cualquiera que se enaltece será rebajado y el que rebaja será enaltecido. Es decir, la fortuna, ¿no? La riqueza eh, es un préstamo, es un depósito, ¿no? Que Dios nos puede conceder durante una vida, ¿no? Pero que nosotros no vamos a llevar esa riqueza, ni nada material, ¿no? Después de la muerte, ¿no? No llevamos nada eh, con nosotros hacia la tumba. No tenemos, no llevamos un camión de mudanza, ¿no? Cuando
cuando nos pasamos al otro lado, ¿no? Y todo lo que hacemos de este préstamo, de esta riqueza, de los bienes materiales, nosotros vamos a rendir cuentas después de eso, ¿no? De lo que hemos hecho con todo eso. Y también, ¿no? Kardec nos explica y también los espíritus que la fortuna es una prueba muy difícil, ¿no? Es una de las pruebas más difíciles, incluso más difícil que la miseria, que la pobreza, ¿no? Porque es una tentación al abuso, una tentación a los excesos, ¿no? Y entonces es más difícil de ser moderado, de ser resignado. Podemos ver en este ejemplo, ¿no? De hoy del Padre Max, comparando las dos encarnaciones, ¿no? En una encarnación, ¿no? Que tuvo como noble, que era rico, poderoso, pero que era también respetado, ¿no? Socialmente, porque tenía una vida exterior muy exitosa, ¿no? Según a los ojos de la sociedad. Pero él era moralmente vacío, porque era orgulloso, era egoísta y abusaba de su poder. Y después en la encarnación como mendigo, ¿no? Ya pobre e enfermo, que dependía de la caridad ajena para poder sobrevivir, ¿no? A los ojos de la sociedad era humillado socialmente, ¿no? Pero él había ya hecho un progreso moral, ¿no? Porque en esta vida tenía de cierta forma esa conciencia, tenía resignación, paciencia y fe sobre todo, ¿no? Eh, y para mí también aquí este ejemplo nos trae un otro punto de reflexión, ¿no? Porque la sociedad muchas veces valora el tener, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a valorar el ser, ¿no? El ser, qué es lo que vamos a llevar, ¿no? Esas conquistas morales, espirituales, intelectuales, es lo que vamos a llevar de aquí. Bueno, vamos a ver algunas consideraciones que podemos encontrar ahora en el Evangelio, ¿no? En el Evangelio según el Espiritismo. En el capítulo 16, no se puede servir a Dios y a Mamón. Elite, inutilidad providencial de la riqueza, pruebas de la riqueza y de la miseria. Tenemos aquí un mensaje muy importante, muy interesante, ¿no? En el ítem 7 nos dice que si la riqueza fuese un obstáculo absoluto para la salvación de los que la poseen, según se podría deducir de ciertas palabras de Jesús, interpretadas según la letra y no conforme al Espíritu, Dios que la concede habría puesto en las manos de algunos un instrumento de perdición inevitable, ¿no? Idea esta que la razón rechaza. Y vamos a ver el por qué, ¿no? Dice, sin duda, la riqueza es una prueba sumamente delicada, más peligrosa que la miseria en virtud de los apegos que estimula, las tentaciones que genera y la fascinación que ejerce. Dice, es el supremo excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual, ¿no? Es el lazo más poderoso que sujeta al hombre a la tierra y desvía su pensamiento del cielo, pero eso no por culpa de la riqueza, ¿no? Eso es culpa nuestra, ¿no? Dice, el vértigo que produce es tan fuerte que muchas veces el que pasa de la miseria a la riqueza olvida rápidamente su condición anterior, así como a quienes la compartieron con él y a los que le dieron ayuda, y se torna insensible, egoísta y vano, ¿no? Vemos algunos casos, ¿no? En la sociedad. Dice, no obstante, si bien la riqueza hace más difícil el camino, eso no significa que lo haga imposible y que no pueda llegar a ser un medio de salvación en poder de aquel que sabe servirse de ella, ¿no? Del mismo modo que ciertos venenos pueden restituir la salud.
no hace esa comparación. Eh, en caso de que sean empleados intencionalmente y con discernimiento, ¿no? Entonces, no es que la riqueza sea mala, es el uso que hacemos de ella, ¿no? Dice, cuando Jesús, recuerda aquí el caso del joven, ¿no? Que le preguntó a Jesús qué más tenía que hacer, ¿no? Para seguirle. Dice, cuando Jesús dijo al joven, ¿no? Que le interrogaba acerca de los medios de obtener la vida eterna, despréndete de todos tus bienes y sígueme, ¿no? Lo que él quería decir, ¿no? Era no establecer, ¿no? Como un principio absoluto que todo el mundo tenía que vivir en la miseria y despojarse de todo lo que poseía, ¿no? Ni tampoco que la salvación solo se obtiene a ese precio. Lo que quería mostrar era la atención al apego, ¿no? A los bienes terrenales que nosotros tenemos todavía y que es un obstáculo para nuestro progreso, para nuestra salvación, ¿no? Pero aquel joven no entendió, ¿no? En efecto, él se consideraba dispensado porque había observado algunos mandamientos, ¿no? Pero retrocedió ante la idea de abandonar sus bienes. Dice, su deseo de conquistar la vida eterna no era tan intenso como para que hiciera ese sacrificio. Y ahí, ¿no? Esta explicación, lo que Jesús le proponía era una prueba decisiva, ¿no? Destinada a descubrir el fondo de su pensamiento, ¿no? El joven podía, claro, sin duda, ser un hombre perfectamente honesto, ¿no? En la opinión del mundo, no causar daño a nadie, ¿no? Como el mismo joven comentó, no maldecir a su prójimo, no ser arrogante ni orgulloso, ¿no? Honrar a su padre, a su madre, en fin, observar todos los mandamientos, pero eh, eh, no tenía la verdadera caridad, ¿no? Porque su virtud no llegaba hasta la abnegación. Era muy apegado materialmente, ¿no? Entonces, este ejemplo de este joven, ¿no? Es que Jesús nos trae, ¿no? Es justamente para demostrar, ¿no? Eso, el apego a la materia y que también fuera de la caridad no hay salvación, ¿no? Dice las consecuencias de aquellas palabras de Jesús, no tomadas en su acepción rigurosa, sería la abolición de la riqueza. Claro, la interpretación, porque según las palabras de Jesús, parecía ser que la riqueza, pues, podría ser un elemento perjudicial para la felicidad futura, la felicidad del hombre, ¿no? Y también la causa de infinidad de males en la tierra, ¿no? Que sería también, además, la condenación del trabajo que puede proporcionarla. Pero sabemos, ¿no? Hoy podemos comprender ya que es una consecuencia absurda, ¿no? Eh, que, que no tener esa herramienta, ¿no? Que es la riqueza, pues sería también devolver al hombre a la vida salvaje. ¿Por qué? Porque la riqueza nos trae el progreso, ¿no? Eh, de la misma forma que puede ser la fuente de tantos males, pero no por culpa de la riqueza, sino por culpa del egoísmo, del orgullo del hombre. La riqueza también estimula em, el progreso, ¿no? El progreso, el adelanto, ¿no? Si el hombre sabe dominar ese orgullo, esas pasiones, esos vicios, ¿no? Y hacer un buen uso, dar un buen uso de esa herramienta. Entonces dice, compete al hombre hacer que de ella surja el bien.
¿no? Aunque no sea un elemento directo del progreso moral, no cabe duda de que la riqueza es un poderoso elemento de progreso intelectual, ¿no? Además de otros, ¿no? De cuántas cosas, de cuánto de progreso para la sociedad puede traer, ¿no? La riqueza. Bueno, uno de los puntos centrales, ¿no? De ese relato es que eh, el peor sufrimiento que pasó no fue un sufrimiento físico, ¿no? El padre Max, sino el sufrimiento moral, porque cuando se dio cuenta de todo lo que hizo, lo que sintió fue vergüenza, remordimiento, ¿no? Y también él nos contaba, ¿no? Él nos contó cómo se sentía con la mirada de aquellos a quienes hizo sufrir. Y entonces, podemos también otro punto aquí, ¿no? De recordar, ¿no? Contrastando un poco con la iglesia, ¿no? Que además de hablar de las penas eternas, nos habla de un infierno, ¿no? Pero según la doctrina espírita sabemos que este infierno, entre comillas, que este umbral, ¿no? No es un lugar, ¿no? Sino un estado de conciencia, ¿vale? Y que el alma sufre no porque Dios castigue, ¿no? Sino porque se ve tal como es. Empieza a comprender sus actos y verse tal como es. Por eso también le causa mucho sufrimiento, mucha vergüenza. Vamos a seguir. En el capítulo 5, bienaventurados los afligidos, ¿no? Que nos habla de los tormentos voluntarios. Tenemos aquí un mensaje importante. Dice, el hombre vive incesantemente en busca de la felicidad que se le escapa a cada instante, porque la felicidad perfecta no existe en la tierra. Sin embargo, a pesar de las vicisitudes que forman el cortejo inevitable de la vida terrenal, podría gozar por lo menos de una felicidad relativa si no fuera porque la busca en las cosas perecederas y sujetas a esas mismas vicisitudes, es decir, en los goces materiales, en vez de buscarlas en las satisfacciones del alma, que son un goce anticipado de las alegrías celestiales imperecederas. En vez de buscar la paz del corazón, única felicidad real en este mundo, está ávido de todo lo que puede excitarlo y perturbarlo. Y dice además, ¿no? Cosa curiosa, el hombre pareciera crear para sí mismo deliberadamente tormentos que solo de él depende evitar. Es otro punto importante, ¿no? Recordar este caso, como tantos otros que hemos visto, ¿no? A lo largo de este libro, que cuántas cosas podemos evitar en el futuro, en nuestra vida presente, pero también en el futuro, si buscamos esa felicidad relativa, ¿no? Que nos explican los espíritus, en las cosas del alma, ¿no? En preocuparnos más con la parte moral, con la parte espiritual, ¿no? No solamente con la parte material. Volvemos un poquito en este libro, ¿no? El espiritismo es su más simple expresión. Y tenemos aquí otro mensaje importante. Dice, en el intervalo de sus existencias corpóreas, el espíritu está errante. La erraticidad no tiene una duración determinada. En ese estado el espíritu es feliz o infeliz según el buen o el mal empleo que hizo de su última existencia. Dice, él estudia las causas que apresuraron o retardaron su adelanto. Toma las resoluciones que procurará poner en práctica en su próxima encarnación y escoge él mismo las pruebas que cree más apropiadas para su evolución, pero en algunas ocasiones se equivoca o sucumbe porque no mantiene como hombre las resoluciones que había tomado como espíritu. Bueno, es lo que pasó, ¿no? Con Max.
estando en esa erraticidad, pues empieza a darse cuenta de todo el mal que había hecho, ¿no? Reconoce su culpa, pide perdón, se humilla, ¿no? Ante aquellos que él había humillado y entiende que no basta tampoco el arrepentimiento y el sufrimiento. Ahora tiene que venir la corrección, ¿no? La transformación. Podemos encontrar a este respecto en el libro de los Espíritus una pregunta que Kardec hace, ¿no? En el estado errante, antes de comenzar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que habrá de sucederle durante la vida? Y ahí la contestación de los espíritus, ¿no? Él mismo escoge la clase de pruebas que quiere sufrir. En eso consiste su libre albedrío. Claro, cuando el espíritu tiene una mínima condición de hacer esa elección, ¿no? Porque hay algunos casos que, que esa preparación, ¿no? Esa organización para una próxima reencarnación depende solamente de los espíritus más evolucionados, ¿no? Pero aun cuando el espíritu tiene cierta conciencia y puede hacer algunas elecciones para su próxima encarnación, también cuenta con la ayuda de los espíritus más adelantados que él, ¿no? Y entonces, claro, vemos qué es lo que Max hace, ¿no? Después de la vida como un hombre rico, ¿no? Y escoge, ¿no? Una vida más coherente, una vida más educativa, ¿no? Y más justa eh, para poder reparar, ¿no? Todas esas faltas. No, no nace rico otra vez porque sería para él una prueba mucho más difícil, ¿no? Nace pobre, se queda huérfano, se pone enfermo después, ¿no? En este mismo sitio, en el mismo sitio donde había abusado, ¿no? De la última encarnación. Eh, pero claro, no solo en la erraticidad, pero también durante esta encarnación de pobre, él lleva ahí la semillita en su conciencia, ¿no? Porque no se queja, tiene una lucidez, ¿no? Y vive toda su vida, a pesar de todo, de todas las dificultades, de todo el sufrimiento, eh, con resignación. Y bueno. También Kardec nos explica, ¿no? Que cuando una existencia fue mal empleada, ¿no? Y sin provecho para el espíritu, debe recomenzarla en condiciones más o menos penosas debido a su negligencia y su mala voluntad, ¿no? Del mismo modo, en la vida se puede ser constreñido a hacer al día siguiente, por ejemplo, lo que no hemos hecho a la víspera, ¿no? Vamos a seguir un poquito más. También aquí en el Evangelio, capítulo 5, bienaventurados los afligidos, tenemos otro mensaje interesante, ¿no? Que dice que los padecimientos que se deben a causas anteriores suelen ser, al igual que los derivados de las faltas actuales, la consecuencia natural de las faltas cometidas. Esto significa que por una justicia distributiva rigurosa, el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros. Si ha sido duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza e inhumanidad. Si ha sido orgulloso, podrá nacer en una condición humillante. Si ha sido avaro, egoísta o ha hecho mal uso de su fortuna, podrá carecer de lo necesario. Y si ha sido mal hijo, los suyos le harán sufrir. O sea, aquí podemos ver bueno, todo tiene consecuencia, ¿no? eh, Todas nuestras acciones tienen consecuencias y todo vamos a necesitar reparar, ya sea en esta misma vida o en una próxima reencarnación, ¿no? Dice, el hombre jamás debe olvidar que se halla en un mundo inferior en el que solo lo retienen sus imperfecciones
Y dice, ante cada vicisitud debe decirse que si perteneciese a un mundo más adelantado, no le sucedería eso, ¿no? Porque es un espíritu imperfecto todavía y vive en un mundo imperfecto. Y si no quiere ya pasar por esas vicisitudes, pues depende de él el trabajo de mejoramiento, de progreso, ¿no? Para poder adelantarse y salir de esa condición y quizás ir a un mundo mejor. Seguimos. Volviendo un poquito a aquel último párrafo, ¿no? El comentario de Kardec. Aquí os traigo una reflexión, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿El miedo, no el miedo a las penas eternas o la conciencia moral, ¿no? Kardec nos dice, ¿no? Siendo Dios soberanamente justo y bueno, no condena a sus criaturas a castigos perpetuos por faltas transitorias. Les ofrece en todo momento medios para progresar y reparar el mal que pudieron hacer. Dice, Dios perdona, pero exige el arrepentimiento, la reparación, el retorno al bien, de suerte que la duración del castigo es proporcional a la persistencia del espíritu en el mal. En consecuencia, el castigo sería eterno para aquel que permaneciese eternamente en el mal camino. Pero desde que la claridad del arrepentimiento entra en el corazón del culpado, Dios extiende sobre él su misericordia. Dice, así la eternidad de las penas debe ser entendida en el sentido relativo y no en el sentido absoluto. Bueno, y para finalizar, quiero traeros un mensaje de León Denis que podemos encontrar en el libro El Camino Recto. Este mensaje está en el capítulo 4 que habla de la soberbia, la riqueza y la pobreza. Es un mensaje largo, no he traído todo el mensaje, ¿no? Solo algunos fragmentos, pero que nos ayudan, ¿no? A recordar lo que hemos podido ver en este ejemplo de hoy, ¿no? Y otros tantos ejemplos que hemos visto en el cielo y el infierno, y cómo podemos hacer un buen uso de los préstamos, ¿no? Que Dios nos ha concedido. Entonces, nos dice León Denis. Este vicio constituye el azote más grande de la humanidad. De él proceden todos los desgarramientos de la vida social, las rivalidades de clases y de pueblos, las intrigas, el odio, la guerra. Inspirador de locas ambiciones, ha cubierto la tierra de sangre y de ruinas. Y es también él quien causa nuestros sufrimientos de ultratumba, pues sus efectos se extienden más allá de la muerte hasta nuestros destinos lejanos. No solamente nos desvía del amor de nuestros semejantes, sino que hace imposible todo mejoramiento, abusando de nuestro valor y cegándonos con nuestros defectos. Solo un examen riguroso de nuestros actos y de nuestros pensamientos nos permitirá reformarnos. Pero ¿cómo la soberbia se someterá a este examen? De todos los hombres, el soberbio es el que menos puede conocerse. Infatuado de su persona, nada puede desengañarle, pues aparta con cuidado todo lo que puede esclarecerle. Odia la contradicción y solo se complace en la sociedad de los halagadores. La enseñanza de los espíritus nos pone de manifiesto bajo su verdadera luz la situación de los soberbios en la vida de ultratumba. Los humildes y los débiles de este mundo se encuentran allí más elevados, los vanidosos y los poderosos empequeñecidos y humillados. Los unos llevan consigo lo que constituye la verdadera superioridad, las virtudes, las cualidades adquiridas con el sufrimiento, en tanto que los otros han de abandonar a la hora de la muerte títulos, fortuna y vano saber. Todo lo que constituye su gloria y su felicidad se desvanecen como humo.
Llegan al espacio pobres, despojados y esa súbita desnudez, contrastando con su pasado esplendor, aviva sus preocupaciones y sus grandes pesares. Con una profunda amargura ven por encima de ellos en la luz aquellos a quienes desdeñaron y despreciaron en la tierra. Lo mismo les ocurre en las encarnaciones siguientes. La soberbia, la ávida ambición no puede atenuarse y extinguirse sino mediante vidas atormentadas, vidas de trabajo y de renunciación, perdón, en el transcurso de las cuales el alma soberbia bucea en sí misma, reconoce su debilidad y se abre mejores sentimientos. La riqueza nos liga a la tierra con los lazos tan numerosos y tan íntimos que rara vez consigue la muerte romperlos y liberarnos de ellos. De aquí las angustias del rico en la vida futura. Sin embargo, fácil es de comprender que nada es nuestro en este globo. Perdón. Los bienes a los cuales nos consagramos a toda costa no nos pertenecen más que en apariencia. Otros 100, otros 1000, antes que nosotros creyeron poseerlos. Otros 1000, después de nosotros, se arrollaron, con las mismas ilusiones y todos los abandonan, tarde o temprano. Nuestro cuerpo mismo es un préstamo de la naturaleza y ella sabe muy bien recobrarlo cuando le conviene. Nuestras únicas adquisiciones duraderas son de orden intelectual y moral. Y por último, ¿no? Al final de este mensaje nos dice, no envidiemos a los ricos, ¿no? Cuyo esplendor aparente oculta tantas miserias morales. No olvidemos que bajo el cilicio de la pobreza esconden las virtudes, perdón, bajo el cilicio de la pobreza es que se esconden las virtudes más sublimes, la abnegación y el espíritu de sacrificio. Bueno, espero que haya quedado ahí un mensaje importante para nosotros, ¿no? Acerca de, del uso que debemos hacer de todo lo que es para nosotros un préstamo, el cuerpo, los bienes materiales, el dinero, en fin, que podamos hacer buen uso con sabiduría, ¿no? En provecho también de los demás para que podamos también evitar esos sufrimientos futuros, ¿no? Para nosotros y también para los demás. Así que muchísimas gracias por vuestra atención.